Hoy vamos a ver los cuerpos geométricos y sus características. Yo voy a desarrollar un ejemplo y el resto lo van a continuar ustedes. Acerca del tema hay mucha información. Entonces tenemos nombre, figura, donde va el esquema de la figura, la notación, aquí va la descripción de sus elementos de la figura, tenemos el perímetro, la fórmula del perímetro y la fórmula del área. Entonces, el perímetro y el área son aplicaciones de sus elementos de la figura. Entonces, en este caso tenemos la elipse. La elipse tiene dos elementos. Ubicamos el punto central y tiene un semieje mayor, que lo vamos a llamar A. También tiene un semieje menor, que lo llamamos B. En la notación ya se describe los elementos. A es semieje mayor y B es semieje menor. En el perímetro ya colocamos la fórmula, pero aquí interviene pi. El perímetro es igual a pi que multiplica al semieje mayor más pi que multiplica al semieje menor. Luego factorizando ya tengo pi es igual, como vemos pi se repite, pi que multiplica a más b. Si yo multiplico pi por a más b, voy a llegar a esta fórmula. El área es igual a pi que multiplica a los dos semiejes. Pi a por b. De esa manera ustedes lo van a continuar entonces al triángulo, triángulo equilátero, triángulo rectángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo, trapecio, cuadrilátero, polígonos regulares, círculo, corona circular, sector circular y segmento circular. Estamos en un invernadero. Para su construcción se hizo cálculos matemáticos. En ingeniería se llama metrado, para calcular la cantidad de materiales. Aquí tenemos un camellón que tiene las siguientes dimensiones. Este camellón tiene esta figura. Como ven, esta es la figurita que tiene el camellón, donde la base mayor tiene 90 centímetros, la base superior 60 centímetros y la altura es 20 centímetros. Lo que ustedes van a hacer es calcular el volumen de la figura para saber qué cantidad de sustrato utilicé en este camellón. Por otro lado, ustedes van a calcular la cantidad de plásticos que se utilizó en el invernadero. Las dimensiones del invernadero son las siguientes. Esta altura mide 2.70 metros. Esta altura también mide 2.70 metros. Esta altura mide 2.50 y esta altura también mide 2.50 metros. La base es un cuadrado que tiene por lado de 3.80 metros. 3.80, 3.80, 3.80 y 3.80. Lo que se tiene que hacer entonces es calcular el área de los 4 lados del invernadero, más el área del techo, para saber la cantidad de plástico que se usó. Para calcular el área del techo, esta dimensión
ya lo obtenemos, que es la proyección de este lado de la base, de 3.80. Lo que faltaría calcular es este lado, esta longitud. Lo calculamos por medio del triángulo de Pitágoras. Sabiendo que esta altura es 2.50, se proyecta hacia acá. Tenemos entonces 2.50, se resta 2.70 y nos queda 0.20 metros. Entonces, como se proyectó esta base, esa base es 3.80 metros. Entonces tenemos que calcular por medio del triángulo de Pitágoras este lado, que vendría a ser esta longitud. Sabiendo esta longitud, lo multiplicamos por este lado, entonces ya obtenemos el área del techo. Por otro lado, las dimensiones de las camas son las siguientes. Tiene una longitud de 3.80 metros, una base mayor de 0.90 metros, una base menor de 0.60 metros y una altura de 0.20 metros. Además, que ustedes tienen que calcular el volumen de la figura, tienen que calcular la cantidad de plástico que se usó por cama y luego lo multiplican por las 3 camas y ya obtenemos el plástico que se usó en las 3 camas de siembra. Luego vamos a obtener el plástico de los lados más el plástico del techo, que se refiere al invernadero, menos la malla. También tienen que calcular entonces el área de la malla. La malla tiene un ancho de 0.80 metros y la longitud es esta, que vendría a ser el cálculo de este valor. Entonces con esos valores ya calculamos el área de la malla y lo restamos a esta cantidad y obtenemos el plástico que se usó en el invernadero. Luego el total de plástico en metros cuadrados vendría a ser el plástico que se usó en el invernadero más el plástico que se usó en las camas. La cantidad total de plástico se refiere a la cantidad que se utilizó en las paredes y en el techo. Y el plástico que se utilizó en las camas. Lo que ustedes van a hacer es calcular la cantidad de plástico en metros cuadrados, calcular el costo total del plástico, sabiendo que 1 metro por 6.20 metros tiene un precio de 132.50 pesos. Y luego van a calcular el volumen de la figura del invernadero.